Hola, aquí estamos una vez más junto a Mookie Tenenbaum explorando su filosofía desilusionista y su teoría misálgica acerca del comportamiento humano y como ya desde hace una semana empezando a orientar estos videos, estos envíos a cuestiones prácticas, a cuestiones más aplicadas a la vida cotidiana y a problemas que conocemos. Vamos a retomar temas que hemos discutido ya en el pasado de manera abstracta, pero expandiéndolos y mirándolos en relación a situaciones que yo creo que son situaciones en las que todos hemos estado o podemos estar. Hoy nos vamos a concentrar en un aspecto de la teoría que tiene que ver con las metas, tiene que ver con lo que la filosofía tradicional llama teleología, la orientación del comportamiento humano a un propósito, a una finalidad. Así que vamos a mirar esto, pero en clave de desilusionismo aplicado. Bueno, a ver, yo creo que tenemos que empezar con un ejemplo, ¿sí? Y el ejemplo es que tiene que ver con, y en general el desilusionismo va a tocar con decisiones, cómo tomamos decisiones, ¿no? En este caso, vamos a hablar de una mudanza, ¿sí? De la posibilidad de mudarse. Eh, Cuando hay que mudarse hay distintas opciones, podemos estar hablando de una mudanza dentro de un edificio, pero lo que hablamos acá es mudarse de lugar, no solamente de casa, no solamente de un departamento a una casa más grande solamente, sino también a otro lugar físico donde va a haber distintos vecinos y hasta distintas culturas, dependiendo de dónde nos mudamos, ¿no? Eh, pero como vos decís, primero tenemos que preguntarnos, hay una pregunta básica que tiene que ver con el desilusionismo y con misalgia especialmente, y es, vivimos, nuestra vida tiene un sentido, pero no un sentido, ¿cómo podría decir yo? Filosófico profundo, un sentido, si estamos yendo hacia algún lado o estamos viniendo de algún lado, que pueden ser los dos también, ¿sí? Yo cuando me tomo el tren de París a Madrid, entonces estoy viniendo de París y voy hacia Madrid, eso no es una necesidad, pero la vida misma es distinta, según la mirada del desilusionismo, si uno la vive hacia algo o si uno está realmente huyendo, básicamente, de algo. Y ustedes saben la respuesta, el desilusionismo es, estamos huyendo, ¿sí? Vamos a tocar después en el tema de la huida, ¿sí? Lo que quiere decir la huida, pero la pregunta primero es, si tener una meta ya no es desilusionista? Y la respuesta es no, por supuesto que tener una meta, si yo quiero tener un auto y esa es la meta y para lo cual tengo que sacrificar A, B, C o D, trabajar más, si soy un asaltante, asaltar más gente, lo quiero es sacarle la decisión tiene nada que ver con la persona, ¿sí? Con la calidad de lo que está haciendo y hasta que llega al auto, ¿no? Y luego del auto va a otra cosa. Bueno, ese tipo de metas no tenemos un problema con eso, no estamos hablando de esas metas, Florencio, estamos hablando de las metas ilusionantes, ¿sí? Las metas que tienen que ver con conceptos. ¿Sí? Yo vivo la vida para que mis hijos vivan en un mundo mejor. Palabras, ¿sí? Vivo la vida porque soy un eslabón en una cadena infinita que tiene que ver con el pueblo congolés, ¿sí? O el pueblo birmano. Vivo mi vida para tratar de mejorar el mundo y dejar esto un mundo más habitable, con menos amenazas. Y así podemos tener distintas cosas. Hay también el ser un buen ser humano, ¿sí? Y luego veo cómo lo hago, pero esa sería mi meta. Esas son las metas con las cuales el desilusionismo tiene problemas porque son ilusiones, porque no son reales, porque nos pasan a nosotros en la cabeza y lo que realmente estamos haciendo es huyendo. ¿Qué decís, Florencio, de eso? No, te iba a preguntar, volviendo al ejemplo que dabas al principio, si entiendo bien, alguien que decide mudarse nos puede contar, pensemos una mudanza grande por ahí, ¿no? Una mudanza a otro continente incluso, nos puede contar que lo hace aspirando a vivir en un país más libre, que lo hace en aras de un futuro más venturoso, pero entiendo que vos repreguntarías de qué está huyendo en el punto de partida. Y probablemente la motivación sea mucho más negativa y dolorosa que afirmativa, ideal, ¿no?
Sí, a ver, es muy fácil, la persona te lo está diciendo cuando te lo dice. Quiero vivir en un país donde haya más democracia, es decir, que está huyendo del país que tiene menos democracia, lo cual es una pregunta bastante rara, ¿no? Porque el huir de un país que no tiene libertades, como Corea del Norte, lo entiendo, y no mucho, pero igual lo entiendo. Pero ya cuando estás yéndote, cuando igual te podés ir, cuando no estás, desde el momento que no estás impedido de salir de un país, ya tu ida suena a pretexto, ¿no? Eh, y además, claro, la gente confunde lo personal, una vez más, ¿no? Lo individual con lo colectivo. La falta de democracia es un tema colectivo, ¿sí? O la falta de libertad de, no sé, de expresión o libertad religiosa, la libertad que se te ocurra. Es un tema colectivo, ¿sí? La pregunta es si a mí me afecta. Si yo tengo un problema yo personal y ese problema del cual yo quiero huir, esta es la mejor solución. Huir, no huir, tomarse las valijas e huir, ¿sí? La huida en efectivo, sino si yo puedo lidiar con con ese problema en forma más barata, por llamarlo así, con menos esfuerzo. Y si lo pensás, Florencio, el tema es que si yo no me reconozco huyendo, no voy a poder solucionar ese problema. Si lo que yo estoy haciendo es contarme una historia que en Francia o en Suecia o en Ruanda voy a ser más libre o mejor, o voy a... El, 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 me estoy contando una historia, es un relato. Y ese relato me hace ir hasta ese país. Y cuando llegue a ese país, voy a tener que hacer lo que hago en este país, que es sonambulear. Y la pregunta es, ¿cuánta libertad yo necesito para poder sonambulear? Me parece que bastante poca, ¿no? ¿Qué opinas, Claro, Florencia? ahí obviamente comparto lo que decís y entiendo que desde un punto de vista práctico, operativo, es ventajoso no contarse historias, es ventajoso no introducir fantasías. Pero también entiendo, y esto lo hemos rozado en discusiones anteriores, que si la verdad es que yo estoy huyendo, la verdad es que estoy escapando de un sufrimiento en vez de aspirar a un bien mayor, esto también tiene un costo para mí en términos de sufrimiento. Esto me presenta a mí básicamente como un cobarde, como alguien en fuga, no como alguien que aspira a alcanzar un ideal. Pero Florencio, todos huimos. Para que haya cobardes tiene que haber valientes. Y no hay ninguno. Todos están huyendo. Incluso el que huye tratando de ser valiente, está tratando de huir tratando de ser valiente. La huida es siempre. El desilusión, esto es básico. Sufrimos y lo que hacemos, tratamos de hacer es no sufrir. Que nos contemos una historia en el camino, y para que nos sea más fácil, entiendo. El problema es cuando empezás a hacer cosas prácticas. El problema es cuando tu solución deja de ser abstracta, tiene que ser física. Y tiene que ser levantarse, dejar la casa que uno conoce, el lugar donde uno está acostumbrado a sonambulear, irse quizás en contra o parte en contra de la posición de familiares, de hijos o de padres o de hermanos o de cónyuges, y medio tener que arrastrar todo y jugarse. Porque lo que va a pasar es que ya van a ver cuando estemos en Francia, lo que van a sentir la libertad. Y cuando llegan a Francia y después de comerse un croissant, ¿sí? Y tomarse un café, y mirar con mala cara a la gente que habla mal francés, como ellos, después de hacer todas esas cosas que se hacen en Francia, es el mismo lugar. ¿Sabés lo que pasa, Florencio? Que hay un lugar del cual vos no te podés mudar, que es de vos. Entonces, en la mudanza, yo creo, no siempre, por supuesto, pero en muchos casos, es una mudanza que por un lado está epificada, ¿sí? Me voy al exilio y es el desarraigo, pero quiero para una educación mejor a mis hijos, no en un país donde cierran escuelas, abren escuelas, no sé, cada uno tiene otro problema con las escuelas. Sí, además, entre vos y yo, nosotros sabemos que la escuela es simplemente un babysitter, ¿sí? No hay educación ahí, nunca hubo, pero bueno, pero ahí tenés toda la épica, ¿no? Y la épica, y mis hijos y su educación, y todo es así. Pero al final, cuando llegás a Francia, tenés que sonambulear, y no podés, porque no hablas bien el idioma, porque lo que vos esperabas que ocurra no hay, la libertad, no es algo que se vive, solamente
cuando falta. Si no, y ahora está, caminás por Montmartre, respirás y hay libertad. ¿Really? Claro, acá hay algo que es desilusionista, pero es desilusionante también, que es que el sufrimiento que yo hoy padezco y del cual pretendo huir, ese lo conozco. La meta hacia la cual me cuento que quiero llegar, parece que por lo que vos estás diciendo, es una imagen, es un espejismo. Es muy difícil imaginarse ese punto de llegada. No, pero aparte la vida se vive frame por frame. ¿Sí? Vivimos en una película. Y cuando imaginas diapositivas, imaginas una fotito. Y ahora te imaginas sentado en un bar de París ejercitando tu libertad de expresión o de religión, no sé, o alguna libertad. ¿Sí? Uso la palabra libertad porque son las palabras que se usan. Mira, yo viví muchas veces desarraigos, no personales, también personales, pero los de los demás. Entonces vi a los judíos yéndose a vivir a Israel, por ejemplo, en los años 70, y luego los vi escapándose en general, a donde podían, porque los perseguía la dictadura. ¿Sí? Y así fueron y vinieron, y fueron y vinieron, y se iban y se desarraigaban y se arraigaban. Y además se fueron a otro país, y cuando quieren volver, porque tienen como plan, es temporario hasta que se solucionen las cosas en el país donde vos estás, tus hijos estudiaron allá y ya no se quieren volver. Es decir, ellos quieren seguir sonambuleando. Y ese conflicto, cuando hay en una mudanza, la mudanza está considerada después del divorcio, ¿sí? El segundo motivo de estrés en la gente. Pero esto es cultural. En los Estados Unidos, el 90% de la gente se mudó alguna vez y el 70% se muda cada 2 años. Se muda no de casa, se muda de ciudad. Se va de un lugar donde llueve, a un lugar que es seco, se va a un lugar donde está lleno de latinos, a un lugar donde no hay ninguno. Se van, cambian todo. Y cambian la casa y entregan la casa y ahí están las famosas mudanzas y hay películas sobre mudanzas en Estados Unidos. Es muy común. Y es un pueblo que no tiene, que el arraigo es a Estados Unidos. De hecho, solo el 17%, no sé cuánto cambió la estadística hasta ahora, pero el 17% de la gente, americanos, salieron alguna vez de Estados Unidos. Bueno, alguna vez fuera de Estados Unidos. Pero dentro de Estados Unidos se mueven un gran movimiento. Agarrás a un americano y lo sacás de turista a Bruselas y entra en pánico, porque no están acostumbrados a eso. ¿Sí? Entonces, la mudanza para ellos es algo natural. Hay pueblos que no se mudan nunca. Hay gente de pueblo, que la gente que vive en un pueblo no se muda nunca, ¿no? Pueblo interior de la Argentina, se muda alguno que se va a la capital y nunca más. Pero nadie, no hay un movimiento de mudanzas. La mudanza es un acto importante, ¿no? Si bien muy facilitado, hoy tenemos compañías de mudanzas y tenemos todo armado, y cuando vas a los colegios está todo más o menos homologado. Pero no hablo de eso. Yo hablo de eso. Entiendo, es la pregunta por el sonambuleo, es la pregunta por el sufrimiento más allá de las metas y los relatos y los cuentos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando cambiábamos de clase? Al saltar de una clase a la otra, el sufrimiento que tenía. Acá pasa lo mismo, pero vuelvo a repetir, el problema no está en que la gente tenga epificada la meta. El problema está en que no hay meta y la epificación lo único que hace es distraer de que quizás puedo resolver el problema local, ese problema por el cual yo me estoy yendo, sin pagar el coste de una mudanza, no el coste de dinero, ¿sí? El coste de todo lo demás. Y no decepcionarse, porque lo que te va a ocurrir cuando te mudas es esto que tenés que preguntarte la pregunta, ok, ¿cómo yo me voy a sentir? No el día que llego, dentro de 6 meses, cuando casi no tengo amigos, cuando estoy en un lugar donde se habla otro idioma, donde al final están los chicos que tienen problemas con los colegios o lo que sea, ¿sí? Donde además faltan familiares y familiares que lloran, y además tenés el nombre de cobarde, traidor, que te fuiste y te escapaste. ¿Vale la pena? Yo creo que la gente no llega a pensar esto. Este es el motivo de este video. ¿Sí? La gente no llega porque ya se puso la meta. La meta tapa la realidad. Y es que me estoy yendo cuando quizás no tendría necesidad de irme. Muy interesante, desilusionante, pero interesante. Seguiremos en otros videos aplicados y prácticos. Gracias. Chao, hasta luego. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.
Síguenos en Facebook y en LinkedIn.